Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Ailín, Gabriel, Rocío, ¿están por ahí? Hola, doctora, sí, se la escucha, se la escucha. ¿Cómo les va? Bueno, chicos, yo tengo un Power y díganme cómo hago para compartir pantalla. A ver, primero lo abro, ¿verdad? Busquemos el Power. No me quiero confundir con nada. Acá está. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sos Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? Gabriel, ¿estás? Hola, buenas tardes, Ailín, ¿cómo estás? Chicos, ¿me escuchan ustedes a mí? ¿Me pueden ¿Cómo anda, escuchar? profesora? Sí, le escuchamos bien. Bueno, decime, ¿cómo puedo hacer para abrir el Power y compartir la pantalla con ustedes así? En 7 minutos empezamos nuestra clase. La verdad que no sé mucho, pero hay una parte donde dice compartir pantalla. Hay una flechita verde. Creo Acá que de está. ahí. Sí, acá dice compartir pantalla, es cierto. Lo que no me acuerdo es si tengo que abrirlo antes de compartir pantalla, Buena porque no me, pregunta. De no me sale. última, de última pruebe de una manera y si no de la otra. Bueno, está bien. Claro, tengo que abrir el Power antes. Perfecto. Muy bien. Está abierto. No puedo abrirlo, ese es el problema. ¿Ustedes ven el Power ahí? ¿Pueden verlo? ¿No lo pueden ver?
es un tema muy extenso, por eso hice un Power para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Por eso no quiero que se me pierda acá. Bueno, documentos, clases. ¿Ustedes pueden ver el Power ahí? Todavía no, profe, no se ve. No ven absolutamente nada. Qué lástima.
Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. De todas maneras, veo que tenemos algún problema, pero mientras vamos hablando del inicio de este tema, hoy vamos a hablar de la unidad 2 de los puntos 4, 5, 6 y 7. Esto es el proceso de familia, un tema muy lindo, y quiero decirles que siempre este tema está en los exámenes. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Bien? ¿Hay alguna interferencia con el...? ¿Pueden ver el power ahí? El power no se ve, doctora, pero se escucha bien usted. El power no se ve, y yo necesito que se vea, porque el tema es muy extenso, y he preparado un power lindo para que ustedes lo puedan ver, pero no sé cómo hacer para que ustedes lo puedan ver. No sé cómo hacer, porque no entra y no sé cómo. A ver, acá está. Ahí lo encontré. Creo. ¿Ahí lo ven? Ah, bueno. En fin, bueno. Vamos a hablar entonces de este tema, que es el tema del proceso de familia, y dentro del proceso de familia vamos a ver cuáles son los principios procesales del derecho del proceso de familia. Mire, si tenemos principios procesales, es porque tenemos un proceso. Síganme en este razonamiento. ¿Qué es un proceso? Aquí les escribí. El proceso es un medio instrumental para realizar el derecho de fondo. Por ejemplo, si soy hija de una persona que no me ha reconocido como hija, es decir, que no me ha emplazado en el estado de familia de hija, yo tengo que iniciar un proceso de filiación, es decir, una acción de reclamación de la maternidad o de la paternidad, eventualmente de la filiación extramatrimonial o no, pero este proceso va a servir de instrumento para que pueda ser efectivo y pueda realizar el derecho de fondo, que sería el derecho a la identidad. Entonces, si tenemos principios procesales, que es el tema de esta tarde, tenemos un proceso. Y si tenemos un proceso como medio de realización del derecho de fondo, es porque hay un conflicto que no está resuelto. ¿Qué es un conflicto? Bueno, es aquella cuestión que las partes no han podido resolver por su cuenta o que no pueden resolver por su cuenta porque está comprometido el orden público. Por ejemplo, en un caso de filiación, cuando una persona, por ejemplo, reconoce a un niño que no es su hijo, la impugnación de este reconocimiento no es algo que se pueda acordar entre las partes. ¿Por qué? Porque es una cuestión donde está comprometido el orden público. Entonces, si hay principios procesales es porque tenemos un proceso como medio instrumental de realización del derecho de fondo. Si hay un proceso es porque hay un conflicto. Aquí, si tenemos un conflicto familiar es porque tenemos una familia, y entonces estamos frente a un proceso de familia donde se van a abordar y a resolver conflictos de familia. Yo escribí esto para que ustedes tengan una idea, porque resulta que ustedes deben haber hecho derecho procesal civil seguramente, o estarán en eso. Todos sabemos que la sociedad debe resolver sus conflictos no mediante la justicia por mano propia, como a veces vemos en la tele. Aquí vive el violador de fulanito, y entonces salen todos a quemarle la casa. Bueno, la sociedad para perdurar, para permanecer, justamente debe erradicar la fuerza ilegítima, que es esta justicia por mano propia. Y en su lugar debe utilizar la razón. ¿Por qué? Bueno, porque la razón utiliza lo dialógico, la razón utiliza la palabra.
Y es por esto que hablamos de proceso. El proceso es justamente este medio instrumental que nos permite la composición pacífica de conflictos, en este caso conflictos de familia, como un medio de debate, decimos de debate dialéctico, preguntas, respuestas, que está arreglado por un procedimiento, es el procedimiento de familia, en el que se van a abordar y también se van a resolver conflictos que son de interés familiar. Esto es para que ustedes tengan claro por dónde vamos. Volvemos a decir lo que es el proceso, es una herramienta para hacer armónica la vida en la sociedad, para afianzar la justicia, justicia como valor supremo del derecho. El Estado entonces, ¿qué hace? Crea el Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? Administra justicia y garantiza a los ciudadanos, conforme a la norma constitucional, el acceso a la justicia y el derecho al proceso, a la jurisdicción. Vamos a entrar entonces en los principios procesales. Recuerdo otra vez para ustedes, les recuerdo que este tema está en todos los exámenes y que difícilmente ustedes no tengan preguntas sobre estos temas. Principios procesales. ¿Qué son los principios procesales? ¿Cuáles son? Desarrolle tal y tal y tal principio procesal. Para nosotros es fundamental que ustedes tengan claro este tema, porque ustedes dentro de poco tiempo van a ser abogados. Y los abogados siempre van a tener alguna cuestión de familia y siempre van a ir al Poder Judicial, al foro de familia, aunque sea por una causa. Bueno, tienen que saber cuáles son los principios que conforman el proceso de familia. ¿Qué son los principios procesales? Vamos a dar este concepto, que es un concepto genérico. Son directivas, dentro de las cuales se desarrollan las instituciones del proceso, en este caso, del proceso de familia. ¿Y para qué sirven los principios procesales? Bueno, sirven justamente para orientar la actividad del Poder Judicial en la tramitación de los conflictos de familia, pero también, fíjense una cosa, para unificar, en este caso, las respuestas procesales en todo el país. Este es un concepto de una jurista que se llama Graciela Medina, que escribe cosas muy buenas, y acá tienen ustedes. ¿Por qué decimos en todo el país? Bueno, porque tenemos un Código Civil y Comercial que recepta estos principios de familia y que son válidos hoy y aplicables en todo el país, en toda la República Argentina. Tenemos entonces el Código Civil y Comercial y los principios procesales de familia. ¿Dónde se encuentran en el Código? Artículos 705 a 710. Y estas normas justamente han tomado el espíritu de aquel documento de la cumbre número 14, judicial iberoamericana, que se hizo en Brasil, en la capital de Brasil, en Brasilia, en el año 2008, llamadas las 100 reglas de Brasilia. ¿Sobre qué? Sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Miren, este es un tema realmente muy importante, porque cuando ustedes estudien el derecho de familia, se van a dar cuenta que la condición de vulnerabilidad atraviesa a muchas de las personas con las que nosotros vamos a ver cómo interactúan las instituciones del derecho de familia. Personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, personas ancianas, mayores de edad, por supuesto, personas con discapacidad. Vean ustedes, esto es solamente algo, quiero enseñarles que nosotros no hablamos acá de discapacitados. En derecho de familia aprendemos a hablar de otra manera. Primero no hablamos de menores, porque los niños no son menores, son personas que aún no han adquirido la mayoría de edad. Son personas menores de edad. La menor edad es una condición, pero ellos no son menores. Y cuando hablamos de personas con discapacidad,
Nunca les decimos los discapacitados, sino personas que sufren una discapacidad. Esto es para que aprendamos un nuevo léxico respetuoso de las personas. Estos principios generales del proceso de familia son los siguientes. Vamos a enumerarlos. Artículo 706. Primero, el principio de tutela judicial efectiva. Segundo, el principio de inmediación procesal, que si ustedes han estudiado procesal, ya habrán estudiado sobre este principio seguramente. Tercero, el principio de buena fe, pero también se le llama lealtad procesal. Cuarto, el principio de oficiosidad. Quinto, el de oralidad. Y sexto, el acceso limitado al expediente. Vean ustedes, estos son los principios generales que informan el proceso de familia. La tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad, el acceso limitado al expediente. Vamos a ver uno por uno para que ustedes los tengan claros. A este Power lo vamos a subir al aula virtual, al campus, para que ustedes puedan tener acceso a él cuando lo necesiten. Bueno, el principio de tutela judicial efectiva, primer principio. ¿De qué se trata? De acuerdo al derecho procesal constitucional, este es un principio garantía que hace ¿a qué? Al debido proceso justo constitucional e integra justamente estas garantías procesales constitucionales que están en la Constitución Nacional. ¿En qué artículos? Ahí les escribí. Artículo 18, que garantiza la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. El artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es igual pero en la Provincia de Buenos Aires. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El preámbulo de la Constitución, que habla de afianzar la justicia, que lo que nos está diciendo es que toda la actividad judicial es obligatoria para permitir que las personas diriman sus conflictos en la justicia y logren una sentencia justa. Y también el artículo 114 de la Constitución Nacional, que lo que nos garantiza a los ciudadanos es que es una eficaz prestación de los servicios de justicia, se garantiza el acceso a la justicia a las personas que están en situación de vulnerabilidad y también el reconocimiento de nuevas legitimaciones. A ver, nuevas legitimaciones. Después vamos a hablar de las nuevas legitimaciones, para que ustedes vayan ampliando su mente y vean que hay mucho más allá de lo que estudiamos en los códigos. Bueno, vamos a terminar con esto. Este principio garantía de tutela judicial efectiva, que es un principio constitucional, incluye justamente una fase que es preventiva. ¿Qué es lo que previene? Previene perjuicios, porque lo que asegura es que se pueda cumplir la sentencia. ¿Cómo se cumple la sentencia? A través de medidas procesales que sean eficaces. Por ejemplo, la medida cautelar, la medida autosatisfactiva, hoy la tutela anticipatoria, es decir, esta anticipación de tutela jurisdiccional. Y también incluye todas estas herramientas que permiten al juez doblegar, para usar un término que está usando Mario Maciotra, pero también hacer lo posible para que las personas cumplan la sentencia. Un ejemplo les voy a dar, un ejemplo. Muchas personas en el derecho de familia a las que se les reclaman alimentos no cumplen con la obligación alimentaria. Pero sabemos que no cumplen con la obligación alimentaria, pero se van de viaje a Europa, se van de vacaciones al Caribe. Son personas que tienen auto, pero el auto está a nombre de otras personas. ¿Saben ustedes que hay un registro de deudores morosos? Hay una ley que abrió un registro de deudores morosos. Entonces, cuando una persona no paga la cuota alimentaria, se lo inscribe en el registro de deudores morosos
y se podría pedir, por ejemplo, funciona así: cuando van a renovar el carnet de conducir, aparece una inhabilitación para sacar el carnet hasta tanto cumplan y regularicen el pago de la cuota. Algunos jueces también han resuelto como cautelar el hecho de, ¿me escuchan bien? ¿Me están Sí, sí. escuchando? Ah, Sí, sí, se escucha. me desaparecieron las imágenes y quiero saber si no se cortó. Algunos otros jueces han suspendido pasaportes para que sean migraciones, por ejemplo, quien impida los viajes. Hay una serie de medidas cautelares que justamente se utilizan, que son herramientas que tiene el juez para que el contumaz, el rebelde a cumplir la sentencia, la cumpla y haga efectivo un derecho tan importante, en el caso, alimentos. Bueno, ¿qué dice el artículo 706 del Código Civil y Comercial? Que las normas que rigen el procedimiento se deben aplicar de manera que faciliten el acceso a la justicia, especialmente cuando las personas son vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. Y acá se tienen que utilizar criterios que ustedes ya los han estudiado en el derecho procesal, criterios de razonabilidad. Acá es importante la participación del juez, un juez activo, director del proceso, el principio de congruencia, que ustedes ya saben de qué se trata, que haya equilibrio entre lo que se pide y lo que se resuelve, la aplicación de las reglas de la sana crítica a la hora de dictar sentencias, el principio de concentración, por ejemplo, en una sola audiencia, de todo aquello que se pueda resolver para evitar que los juicios se prolonguen en el tiempo, el consenso, por supuesto, a través de las audiencias, especialmente las audiencias de la etapa previa. Bueno, terminamos entonces con el principio de tutela judicial efectiva. Ahí les puse todo lo que creo que ustedes deben saber para poder orientarse con el principio. Vamos al principio de inmediación. ¿Qué es esto de la inmediación? Habla de la proximidad del juez. Esto complementa la tutela judicial efectiva. Y es la proximidad, el contacto que debe tener el juez con la prueba, con los peritos, con los testigos, con las partes. Miren, el juez debe conocer a las partes, las debe conocer. Es muy lindo cuando estamos en una audiencia, a veces de etapa previa, y de pronto irrumpe el juez en una audiencia virtual, saluda a las personas, les pregunta cómo se llaman, cómo son, cómo están, un ratito aunque sea. Pero esta figura del juez es una cosa tan importante en un proceso. El juez tiene contacto con las partes, tiene contacto con los testigos, el juez tiene contacto con los peritos, tiene contacto con las partes. Cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, una patología mental y hay un proceso de determinación de capacidad jurídica, el código dice que el juez debe convocar a la persona, al causante, y tener contacto personal para conocerlo, para preguntarle qué le gusta hacer. Antes de dictar sentencia, el juez debe tomar contacto personal. ¿Sí? Va acompañada, por supuesto, la persona con su abogado de confianza y tiene una audiencia de contacto con el juez. Pero también el juez tiene la obligación de oír al niño. De oír al niño cuando el interés del niño está involucrado en el proceso. Por ejemplo, un proceso en el que se esté debatiendo un régimen de comunicación con los padres. Estos niños que van a tener que ir a visitar a uno de los padres con los que no tiene contacto, también deben ser escuchados. Y el juez tiene el deber ineludible, bajo pena de nulidad, de oír al niño, y no solamente de oírlo, sino que, considerando su edad y su grado de madurez, tiene que escuchar su opinión y a la hora de resolver, tener en cuenta esa opinión. ¿Obliga el juez la opinión del niño? No, no lo obliga, porque no es vinculante, pero sí debe tenerla presente para resolver. Bueno, en realidad, como dije hoy, un juez activo es un juez que dirige el proceso. Es un juez que en el momento de dictar sentencia tiene un panorama bien amplio de todo el conflicto familiar.
porque tomó contacto con el niño, tomó contacto con las partes, estuvo en la audiencia, tomó contacto con los testigos, con los peritos, en caso que hubieran llegado a una vista de causa también. Vamos a otro principio de los que vimos hoy en la nómina, el principio de buena fe y de lealtad procesal. ¿Qué es este principio? Algunos lo llaman también principio de moralidad. En realidad es un imperativo ético, no solamente para el actor y demandado, sino también para el abogado del demandante, para el abogado del demandado, porque tiene mucho que ver con la conducta que nosotros desarrollamos y desplegamos en el proceso. Y recuerden ustedes que son los abogados patrocinantes o apoderados los que, cuando representan a las partes, los que escriben los escritos, son los abogados los que despliegan y desarrollan la conducta procesal. Entonces, el principio de buena fe y lealtad procesal, que es un principio de moralidad, se convierte en un verdadero imperativo ético. Tenemos la obligación de respetar reglas de ética, las partes y los abogados. Vamos al principio. A ver, acá puse un ejemplo. Por ejemplo, obstruir el curso normal del proceso con pedidos improcedentes. Les digo, por ejemplo, un pedido improcedente. Se presenta una abuela en un juicio de adopción y dice la abuela, yo quiero adoptar a mi nieto. Pero la ley dice que eso no se puede, está prohibido. Yo quiero adoptar igual. Entonces el abogado dice, voy a apelar. Es tan improcedente, tan absurdo, que no solamente hablaría de una forma extraña de entender la ley, de no haberla leído mucho, sino que a veces pedidos que son improcedentes, que están en contra de la ley, o que se sabe perfectamente que violan la norma, o bien que sirven para alongar los plazos y que no nos van a llevar a nada, porque no se logra nada, no se avanza con eso. Buena fe es lo que se nos exige a todos los abogados. Vamos ahora al principio de oficiosidad. ¿Qué significa el principio de oficiosidad? Miren, acá tenemos el artículo 709, que dice que el impulso procesal en el proceso de familia, ¿a quién le corresponde? Al juez. ¿Por qué? Bueno, porque es el juez el que puede ordenar las pruebas de oficio. Pero hay un caso en el que el impulso de oficio no procede. ¿Cuándo? Cuando las causas son exclusivamente patrimoniales, económicas, y las partes son personas capaces. ¿Por qué? Bueno, porque las partes pueden resolver este conflicto entre ellas. Y el juez no tiene por qué ordenar pruebas de oficio. Pero en todos los demás casos, en el proceso de familia, el impulso procesal está a cargo del juez. Yo les aclaré aquí, para que ustedes tengan claro este tema de la oficiosidad. Recuerden que si ustedes han estudiado Derecho de Familia, a nosotros nos rige un principio bastante más atenuado, no un principio inquisitivo puro, con algunos elementos diferentes, pero este principio de oficiosidad neutraliza de alguna manera, atempera el principio inquisitivo. ¿En qué consiste el principio inquisitivo? El principio inquisitivo dice, el impulso procesal depende pura y exclusivamente de la actividad de las partes, actor y demandado. Si actor y demandado no mueven el proceso, no presentan escrito, no hacen peticiones, se terminó el proceso. El juez en el principio inquisitivo no tiene... Profesora, una consulta. El inquisitivo no es el juez y el dispositivo serían las partes de en lo que derecho de familia o en el civil y comercial. Nosotros acá tenemos un principio inquisitivo atenuado, porque
quien está en la actividad oficiosa es el juez. Bueno, un juez comprometido, decimos, con el proceso, que además de las pruebas que ofrecen las partes, puede ordenar otras medidas. Por ejemplo, bueno, evitar la caducidad del proceso. Tenemos dispositivo, me dijo usted, sí, discúlpeme, me confundí yo. Sí, está bien, tiene razón. Tiene razón, sí. Para evitar la caducidad del proceso, por ejemplo, cuando el proceso ha quedado por mucho tiempo sin impulso, el juez puede ordenar alguna medida, o el juez puede ordenar, por ejemplo, alguna medida para esclarecer la verdad de los hechos, como una medida para mejor proveer, por ejemplo, líbrese un oficio al banco para saber si hay saldos depositados en la cuenta, en fin, una serie de medidas. Pero también otro, miren qué interesante, en materia de filiación. Puede ser que la parte actora se haya olvidado de ofrecer la prueba genética. No, se olvidó, no lo hizo en su demanda. Entonces el juez puede ordenar la prueba genética, por ejemplo, una prueba del perfil de ADN, por ejemplo, para determinar si existe vínculo biogenético entre el actor, por ejemplo, y el niño que está reclamando su paternidad y que está reclamando su filiación, el juez puede hacerlo. La ley, en este caso, lo dice en forma expresa. Lo pueden hacer las partes o también lo puede ordenar el juez. El juez de primera instancia, sí, pero en segunda instancia también podría ordenarlo la Cámara en caso que tuviera alguna duda. Doctora, le hago una consulta. Sí. Lo que usted dijo recién es que si no está en la demanda, igual el juez lo puede pedir, puede producir las pruebas. ¿Eso dijo? ¿O yo entendí mal? Estoy hablando exactamente de eso. No estoy hablando de las pruebas, estoy hablando de, en este caso de filiación concretamente, el código dice que el juez puede ordenar la prueba genética y lo puede hacer de oficio porque esa es una facultad del juez. ¿Sí? Ok. Sí, es como... Con respecto a otras pruebas, no. Con respecto, el juez no le va a producir a usted la prueba de testigos. ¿Sí? Por ejemplo, si usted no ofrece testigos para probar los hechos controvertidos, usted habrá perdido la posibilidad de hacerlo y habrá perdido el juicio a lo mejor. ¿Sí? Porque en realidad esa es una carga de la prueba que tiene que ver con la verificación de los hechos controvertidos en el proceso. Pero si el juez tuviera dudas acerca de alguna cuestión, el juez puede pedir, por ejemplo, un oficio al registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, un oficio al banco, por ejemplo, hacer comparecer un testigo. Sí que puede hacerlo. Sí que puede hacerlo. Sí, dígame. Y en cuanto al impulso del proceso, con el tema de la caducidad, por ejemplo, o sea, cuando alguna prueba no se hizo la producción en su momento, o como después ahora tiene como el impulso entre las dos partes, es el juez quien lleva el proceso en todos los casos. O sea, si yo dejo una prueba, no producirla, por ejemplo, yo soy la contraparte y soy el demandado. No produzco la prueba y trato de dilatar el proceso. En ese caso, interviene directamente el juez, entonces. No, no funciona así. Si usted ofrece una prueba y usted es moroso y no la produce, ¿sí? Y a lo mejor dilata el proceso innecesariamente, yo que soy su contraparte voy a pedirle la caducidad de la prueba. ¿Sí? Ahora, si el juez advierte que la caducidad de la prueba puede dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a una persona que ya está atravesada por una condición de vulnerabilidad, entonces el juez podría hacerlo. Mire, hay procesos en los que lo que pasa es que hay mucha actividad, mucha cantidad de juicios, y los jueces no pueden ponerse a suplir la inactividad de las partes, ¿me comprenden? Pero, por ejemplo,
si usted inicia una demanda donde hay una persona anciana en una situación de vulnerabilidad, planta la demanda y no hace nada más, seguramente va a encontrar un juez activo que va a actuar en beneficio de esa persona, pero no va a suplir su inactividad. Si a usted, por ejemplo, si usted no produce su propia prueba, porque esa es una carga, es un imperativo en el propio interés del litigante. ¿Me comprende? Perfecto, sí, sí. Lo mismo que en procesal civil, yo solamente quería saber si había Sí. como alguna, como acá en el juez de familia, como que tenía algunas atribuciones diferentes, entonces por eso me preguntaba. Claro. Vamos a imaginar en un juicio de filiación, por ejemplo. Usted dice, no sé si se olvidó, le cuento un caso de jurisprudencia. La parte actora ofrece una prueba genética y la parte demandada se niega, pero finalmente, cuando se niega, entonces el juez tiene que dictar sentencia. Pero el juez tiene verdaderamente muchas dudas acerca de esto, porque no tiene muchas pruebas. Y yo creo que debe haber una cosa difícil para los jueces, y es dictar una sentencia de filiación solo basándose en el indicio grave de paternidad que surge por la negativa del progenitor alegado a someterse a la prueba genética, a un examen de ADN. Bueno, se dicta sentencia y llega el expediente a la Cámara. ¿Y qué dice la Cámara? La Cámara dice, se ordena la realización de la prueba genética. Y se tuvo que hacer la prueba genética. Y resulta que el niño era hijo de esta persona que se negaba. ¿Entiende? Es bueno que el juez haga esto. ¿Lo hizo en beneficio de quién? ¿Del actor o del demandado? De ninguno de los dos. Porque cuando las pruebas están en el expediente, pertenecen al proceso. No pertenecen ni al actor ni al demandado. ¿Me entiende? Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Okay. Claro. Bueno, vamos entonces a otro principio, que es el principio de... a ver... Principio de oralidad no lo vimos. Bueno, vamos a hablar de la oralidad. ¿Qué es esto de la oralidad? Bueno, es esencial el tema de la oralidad con este proceso de familia que es verdaderamente dinámico, ¿no? Tiene mucho que ver con la inmediación procesal. Miren, en el proceso de familia es así. Y ya nos anticipamos al último punto, que habla de la organización y todo eso, y cómo es el procedimiento. Nosotros iniciamos el proceso de familia, por ejemplo, hoy inició un juicio de tutela. ¿Con qué? Con una demanda. La demanda queda reservada. Porque podría haber algunas cuestiones previas, por ejemplo. Yo pedí un anticipo de tutela jurisdiccional, una tutela anticipada pedí, porque la niña es una niña que vive con sus tíos desde hace 9 años, y hay que acreditar que estos tíos son responsables en la escuela, en el ámbito de salud, en la obra social donde los tíos la tienen ubicada. ¿Se dan cuenta? Bueno. Entonces iniciamos un juicio de tutela. ¿Cómo lo iniciamos? Por escrito. Es un proceso, si tuviera una contestación de demanda, vamos a citar a la madre, porque la mamá de esta niña es quien no la ha querido cuidar y no pudo cuidarla por muchas razones. Entonces hicieron cargo los tíos, que son los que hoy piden la tutela. La contestación de demanda también se hace por escrito. Pero si hubiera que hacer una audiencia, por ejemplo, esta audiencia es oral. ¿Quién toma la audiencia? El consejero de familia. Ahora la mayoría de las audiencias son de tipo virtual. Entonces hay que presentar en el proceso, hay que presentar los datos de teléfono, el mail, para que les puedan enviar el enlace, el día y la hora de la audiencia, las partes entran con su enlace y entonces se celebra la audiencia. Las audiencias son, cuando son en etapa previa,
Acá no tenemos esa etapa en un juicio de tutela, elegimos mal el ejemplo, pero vamos a imaginar un proceso de comunicación con los hijos. ¿Qué pasa en la etapa previa? La demanda se reserva, ¿me entienden? Se presenta por escrito, se presenta, todo el proceso es digital, porque tenemos una norma ahora, desde hace unos 2 años, 3 años, donde todo el proceso es digital. Entonces, iniciamos los juicios también por el portal de notificaciones electrónicas de la Corte y acompañamos toda la prueba. ¿Qué pasa con esa demanda? Se reserva, no está a la vista. El consejero de familia fija una audiencia para que las partes comparezcan. El demandado no tiene noticias de la demanda todavía, se lo notifica por cédula, se presenta a la audiencia y se intenta una conciliación. Si llegáramos a una conciliación, se hace un acuerdo, se hace un acta y posteriormente uno podría homologarlo y con esa sentencia homologatoria se termina el juicio. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa si no llegamos a ningún acuerdo? Se cierra la etapa previa, se radica el proceso ante el tribunal, ante el juzgado, y ahí sí podemos dar traslado de la demanda por escrito, se contesta la demanda por escrito, se produce la prueba, vamos a una audiencia preliminar, donde se provee la prueba, es oral, y después se produce la prueba, se presentan los testigos, los peritos, los alegatos, en una audiencia de vista oral de la causa. Y después el juez dicta sentencia. Así que tenemos actos orales en el proceso de familia, sí. Las audiencias de etapa previa, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Y son por escrito la demanda, la contestación de la demanda y todas las peticiones que tengamos que hacer. Vamos a ver el otro principio que se llama principio de acceso limitado al expediente, el artículo 708. Establece una regla, y es que en los procesos de familia el acceso al expediente es limitado. ¿A quién? A las partes, a sus abogados y también a los auxiliares designados en el proceso. Por ejemplo, el equipo técnico, que está formado por un perito psicólogo o psicóloga, por un perito trabajador social y también por un perito psiquiatra. Ellos tienen, como auxiliares designados en el proceso, tienen la posibilidad de ver el proceso, el expediente. ¿Qué pasa si nos piden de otro juzgado las actuaciones como prueba? Uno ofrece las actuaciones como prueba. Bueno, se debe ordenar la remisión, dice el código, siempre que la finalidad lo justifique y que se garantice su reserva. Tengan en cuenta esto. Acá les escribí los fundamentos para que ustedes se den cuenta la razón por la cual en el proceso de familia es así. Proceso de familia, ¿qué es lo que aborda? Problemas familiares. Estos problemas familiares son cuestiones privadas. Tienen que ver con la intimidad de una familia. Aquí hay datos sensibles y aquí hay que guardar lo que se llama reserva. También hay que guardar confidencialidad. Por eso es que en la MEV de familia no puede ingresar ninguna persona que no tenga expresa autorización de los jueces para poder ver los expedientes. Hay que ser parte en un proceso para que el juez habilite a ese abogado a ver el expediente. Bueno, vamos a ver acá, yo les puse algunos ejemplos para que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, miren, aquí en materia de adopción, un ejemplo, el artículo 617, inciso E, dice, el expediente es reservado de adopción. Pero vean ustedes que la reserva cede cuando el adoptado, por ejemplo, tiene 13 o 14 años. La ley no dice cuál es la edad, dice solo que tenga edad y grado de madurez suficiente. Y dice, yo quiero conocer los datos de mi origen. Quiero conocer
¿Qué pasó? ¿Cuál es el antecedente de mi adopción? Y solicita tener acceso al expediente administrativo o judicial. Entonces, esa reserva del 617, inciso E, expediente reservado, cede cuando el adoptado, con edad y grado de madurez suficiente, estamos hablando acá de capacidad de autonomía progresiva, pida acceso al expediente para conocer datos de su origen, y aquí lo tenemos en el artículo 596. Bueno, seguimos con los procesos, con los principios. Miren lo que dice el 706, pero ahora el inciso B. Dice, las normas que rigen el procedimiento se deben aplicar de manera que faciliten dos cosas. Acceso a la justicia, ya lo vimos, en especial las personas vulnerables, y dos, la solución pacífica de los conflictos. Vamos a ver de qué se trata ese tema. Pero ustedes que este es un asunto sencillo, con el que ustedes no van a tener problemas, solamente tienen que leer y tratar de internalizar estas ideas que son propias del proceso de familia. Vamos a ver qué es esto de facilitar el acceso a la justicia, especialmente a las personas vulnerables. Se los puse en amarillo para que les resulte más sencillo. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Yo tomé de las reglas de Brasilia, de las 100 reglas de Brasilia, este concepto de personas vulnerables para que ustedes lo puedan tener, porque les va a servir y les va a ser de utilidad para un montón de otras cosas. Cuando refieran al tema de menores, en la unidad que habla del sistema de protección de derechos, cuando refieran a los temas de salud mental, en todo la condición de vulnerabilidad, en violencia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, caso de la violencia de género. Así que yo acá les puse el concepto y las causas de vulnerabilidad tomadas en las 100 reglas de Brasilia para que ustedes las tengan y las puedan usar en todas las cosas que les vengan bien, ¿sí? Ahora y para siempre, porque siempre van a encontrar ustedes personas atravesadas por esta condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes son? Mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas que sufren discapacidad, personas ancianas, personas que tienen algún tipo de patología mental, que tienen un discernimiento recortado. ¿Qué es una persona vulnerable? Aquella que en razón de su edad, por ejemplo ancianos, de su género, por ejemplo mujeres, o aquellos que se autoperciban como tales, de su estado físico, tal vez personas con algún grado de discapacidad, o mental, personas que tienen patologías mentales, circunstancias sociales, la pobreza, por ejemplo, económicas, étnicas, su pertenencia a alguna comunidad indígena, culturales, pueden ser migrantes. Estas personas, en razón de alguna de estas causas de vulnerabilidad, encuentran dificultades para ejercer sus derechos ante el sistema de justicia. Entonces, ¿qué necesitan? Un plus de resguardo, un plus de protección. La condición de vulnerabilidad es algo que se debe tener en cuenta. Hace unos años atrás hablábamos tangencialmente del tema, pero el Código Civil y Comercial lo ha puesto en su normativa. ¿Cuáles son las causas de vulnerabilidad? Las repetimos: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, pueden ser los migrantes, puede ser el género, también las personas privadas de su libertad, la victimización, la pobreza, la pertenencia a minorías. Todo esto tomado de las 100 reglas de Brasilia. Mis queridos, les quiero preguntar si a ustedes esta clase les sirve, ¿están entendiendo esto? ¿Les resulta claro? ¿Hay algo que ustedes me quieran preguntar? A mí las preguntas no me molestan para nada. Me parece que, al contrario, nos facilitan el debate, nos permiten resolver alguna duda que tengan, ¿sí? Así que, desde ya. Vamos a otro principio. Dijimos que la aplicación de las normas lo que va a permitir es la resolución pacífica de los conflictos. Acá me quedo en esto, porque miren qué interesante.
Dice el artículo 706. Se los escribí para que no tengan que ir al código todo el tiempo. Acá está escrito. Las normas que rigen el procedimiento... Doctora. Sí. Bueno, déjeme ¿Me puedo terminar la idea. preguntar? Sí, déjeme terminar la idea con este principio y ahora lo vemos. ¿Qué es este principio de resolución pacífica de conflictos? Que es necesario utilizar las técnicas de resolución de conflictos de manera no adversarial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿todo tiene que ser juicio? No. ¿Tenemos que ir al Poder Judicial para resolver cualquier cosa? No. Porque podemos utilizar procesos tan interesantes de resolución de conflictos de manera no adversarial, como la conciliación, como la negociación, como la mediación. En el Colegio de Abogados tenemos un tribunal de arbitraje. Es interesante que cuando ustedes se reciban, hagan cursos para aprender estas técnicas. A lo mejor no van a poder hacer esto de aplicar las técnicas en estado puro, pero tal vez ustedes terminen siendo grandes mediadores con oficinas solamente dedicadas a la mediación, que viven de la mediación. En los casos de conflictos jurídicos, que sean el paso intermedio antes de llegar al juez. Cuando las partes pueden resolver por sí solas un asunto que les preocupa por vía de mediación, es porque ambas se han podido dar su propia solución. ¿Sí? Ambas, porque de eso se trata la mediación. Es un proceso muy formal. Miren, hoy hay posgrados de mediación. La mediación es algo que en el mundo entero ha dado resultado. La conciliación también, pero aquí tenemos la figura de un conciliador que facilita la resolución del caso y que ofrece alternativas. Pero en la mediación no. En la mediación se trabaja para que sean las mismas partes las que puedan aportar sus propias soluciones, como si fuera un traje a medida para su caso. ¿Sí? Bueno, lo importante es permitir que las partes se encuentren y propongan su solución y que se logre por consenso. ¿Por qué me gusta tanto la mediación? Me gusta la mediación porque es la que en el tiempo mejor perdura en sus resultados. En cambio, cuando hacemos audiencias rápidas de conciliación, y bueno, vamos a arreglar por alimentos 25% del sueldo, y después resulta que no se cumple nada. ¿Por qué? Porque 25 era mucho, porque al año siguiente al señor le nacen hijos mellizos, y ¿se dan cuenta? En cambio, la mediación se trabaja con tiempo, se trabaja viendo también las posibilidades futuras. Es extraordinario, a mí me encanta. Conciliación, negociación, mediación. De eso se trata cuando hablamos de la resolución pacífica de los conflictos. ¿Cómo es en el proceso de familia? Hay una instancia previa en los juicios contenciosos, que es una etapa se llama etapa previa, donde lo primero que vamos a hacer es lograr la conciliación. ¿Dirigida por quién? Por un consejero de familia. Se hace a través de audiencias, se dialoga sobre el problema, el consejero está muy entrenado, ayuda a las partes a pensar en soluciones y se aplican muchas herramientas y metodología de las distintas formas de resolución de conflictos de manera no adversarial. Un poco de mediación, un poco de conciliación, hay bastante de negociación. En la etapa previa tenemos consejeros muy entrenados, excelentes, que manejan muy bien esto. Miren, es tan importante la etapa previa que cuando las cosas se resuelven ahí, se termina el juicio, con un acuerdo. Porque lo contrario significa cerrar la etapa previa e ir directamente a la contestación de la demanda, a la producción de la prueba, y definitivamente el juez debe resolver en sentencia. Lo cual a veces es bueno y otras veces no es tan bueno, porque los jueces resuelven de manera salomónica, de acuerdo a las pruebas que se han producido. Y eso a veces no es lo que las partes hubieran querido
si se hubieran puesto de acuerdo en la etapa previa. Valoro muchísimo la etapa previa y me gusta mucho cómo trabajan los consejeros de familia del Poder Judicial. Bueno, los jueces ante los cuales tramitan todas estas causas tienen que ser jueces especializados y contar también con apoyo multidisciplinario. Acá les puse este principio. El artículo dice: los jueces deben estar especializados, contar con apoyo multidisciplinario. ¿Por qué? Bueno, porque van a tener no solamente un gran conocimiento del derecho de familia, que es obvio, si son jueces lo deben tener, sino que también van a tener un montón de posibilidades, de herramientas para poder ayudar a las partes en la solución de los conflictos de familia. También tenemos el principio de interdisciplina o de multidisciplina. Saben ustedes que en el proceso en los juzgados de familia, de acuerdo a la organización que tenemos del Foro de Familia, en cada juzgado hay un equipo técnico. El equipo técnico formado por trabajador social, psiquiatra y psicólogo, y todos los casos se someten al conocimiento del equipo interdisciplinario, que es el que ilustra al juez. Es decir, son los ojos del juez en la vivienda donde se hace el informe social, son los ojos del juez en el diagnóstico, en el dictamen del perito psiquiatra acerca del perfil de una persona, son los ojos del juez en este dictamen o en esta entrevista psicológica con las conclusiones del psicólogo. O sea que ellos ilustran al juez. Los jueces son abogados, así que es necesario contar con apoyo multidisciplinario a la hora de seguir el proceso, de conocer a las partes, de conocer mejor el caso y finalmente de resolver. Bueno, acá tenemos otro principio importante, que es el principio de superior interés del niño. Dice que cuando haya en el conflicto de familia estén involucradas personas menores de edad, que no hayan cumplido 18 años, se debe atender en forma prioritaria a este interés superior del niño. ¿Qué es esto del interés superior del niño? ¿Es un concepto abstracto? ¿Es un concepto vacío? No. Lo vamos a ir llenando de sentido en cada proceso. Cuando nos preguntemos ¿qué es lo que le conviene más al niño o al adolescente en este determinado momento y en esta determinada situación, en este caso concreto? El interés superior del niño, podemos escribir un libro entero, tratados, pero en cada caso el juez va a tener que ver cómo se satisface el interés superior del niño. Porque cada niño, niña, adolescente tiene su propia realidad familiar. ¿Qué es lo que mejor satisface sus derechos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que más contribuye a su bienestar? ¿Qué es lo que más garantiza su paz? Su mejor situación para el desarrollo de sus aptitudes, de todo su potencial. ¿Qué es lo que garantiza que pueda ser acompañado por personas que estén al lado en cada etapa de su evolución? ¿Qué facilita que sus derechos se hagan efectivos? Miren, el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece el principio de interés superior del niño. Y más vale que lo sepan bien y casi como de memoria, porque se lo vamos a preguntar en el examen. Y el artículo 4 habla del principio de efectividad de derechos. Es decir, que podemos proclamar y podemos escribir y hacer todos los discursos del mundo, pero lo importante es aterrizar en este mundo para que los derechos se hagan efectivos. Porque está muy lindo bla, bla, bla y hacer discursos. Acá no nos importan los discursos. Aquí lo que nos importa es que las personas tienen derechos y cuando son menores de edad. Esta Convención de los Derechos del Niño está hablando de sus derechos y dice en el artículo 4, todo esto es interesante, pero lo que queremos es que se hagan efectivos. ¿Dónde?
en cada momento de su vida y en cada etapa de su desarrollo evolutivo. Así que aquí no hablamos de discursos, en el proceso decimos, vamos a ver cuál es el interés superior de este niño. ¿Qué le conviene aquí, en el marco de esta situación, con esta familia que le ha tocado? Vamos a ver. Bueno, seguimos hablando del proceso de familia, donde participan personas con capacidad restringida, por ejemplo, personas que tienen una patología mental y que han sido, respecto a las cuales se ha promovido una demanda de determinación de capacidad. Mire, una persona solo puede tener capacidad jurídica restringida cuando hay una sentencia judicial que así lo dice, no de otra manera. Porque la capacidad de las personas es la regla y la incapacidad es la excepción. Pero solo habrá incapacidad o capacidad restringida cuando una persona tenga una sentencia donde el juez diga qué cosas no puede hacer. Y para esas que no puede hacer, le va a disponer o designar un apoyo. ¿Entendieron esto o quieren que se los explique mejor? A ver, les voy a explicar algo para que ustedes lo tengan claro. Para que cuando llegue el momento de tener este tema de salud mental, ya lo tengan claro. Miren, vamos a imaginar que tenemos una niña con un retraso madurativo severo. ¿Qué es lo que le causa? Tiene un discernimiento recortado con algún déficit. ¿Por qué tiene déficit? Porque esto que sufre, esta condición de minusvalía, le ha provocado un déficit. Pero resulta que tiene derechos. Y tiene derecho a ejercer estos derechos por lo menos en igualdad de condiciones que los demás, pero no puede, porque esto también recorta su libertad. Entonces, en el proceso de determinación de capacidad, se va a evaluar esta patología que sufre y se va a determinar con un informe interdisciplinario cuánto déficit le ha causado a su capacidad jurídica. Y para eso que no puede hacer, se le va a asignar un apoyo para que le ayude en eso. Por ejemplo, a ver, tiene que tomar medicación todos los días, pero resulta que se olvida y no la toma. Entonces el juez le va a designar un apoyo para que controle y suministre su medicación y le ayude en el tratamiento todos los días. ¿Por qué? Porque tiene derecho a la salud. Y porque la Constitución dice que le garantiza el derecho al tratamiento, a la medicación, a la salud. Entonces necesita un apoyo para que ayude en ese déficit que la enfermedad ha causado. ¿Me entienden? Por ejemplo, necesita alquilar porque no tiene casa, pero resulta que no comprende bien cuáles son los términos del contrato. Y si dejamos a una persona así sola, puede ser estafada, puede ser engañada, puede ser vulnerada. Entonces, para todos los actos jurídicos que debe realizar, se le designa un apoyo. El día que tenga que hacer un contrato, allí estará su apoyo. Y el apoyo, entonces, va a permitir el ejercicio de su derecho, igual que las otras personas que tendrán acceso al alquiler. Si no puede pagar el alquiler porque a lo mejor se olvida, será su apoyo el que haga el depósito todos los meses. La idea es que pueda vivir lo más normalmente posible, con ayuda, para eso está el proceso. Es como un traje a medida de cada persona, porque en algunos el retraso puede ser chiquito, en otros puede haber un daño cerebral u otra patología, en otros lo que sea. ¿Entienden esto? Bueno, por eso decimos que en el proceso de familia van
a intervenir personas con capacidad restringida, con patologías mentales, también niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver qué pasa con esto. Dice el artículo 707, las personas mayores que tengan capacidad restringida, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados, oídos, en todos los procesos que los afectan en forma directa. Pueden dar su opinión, por supuesto, y esta opinión debe ser tenida en cuenta. El juez debe valorarla y debe tener en cuenta su grado de discernimiento y también cuál es la cuestión que se debate en el proceso. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con la prueba en el proceso de familia. Bueno, los principios de prueba son los de libertad, amplitud probatoria, flexibilidad de la prueba. Y también tenemos acá el sistema de la carga dinámica de la prueba. Es decir, la carga de la prueba recae finalmente en aquella parte que esté en mejores condiciones de probar. Esto ahora es una regla aquí. Fíjense qué interesante que es esto, porque cambia, ustedes han estudiado Derecho Procesal Civil, pero aquí hay una modificación con respecto a los testigos. Nosotros, por ejemplo, en materia penal, tenemos algunas limitaciones. Acá tenemos que los parientes, los allegados a las partes, pueden ofrecerse como testigos. Tenemos que decir en la demanda, cuando ofrecemos la prueba, que ofrecemos el testimonio de fulano de tal, progenitora del demandado, o tía o abuela. Hay que ser honestos y leales en esto. Hay que decir si hay parentesco y si se trata de un referente afectivo. Hay que ser claros. Porque la ley en materia de familia permite que se puedan recibir estos testigos, pero el juez debe saberlo. Y la contraparte también. Eso forma parte de nuestro deber de buena fe y de lealtad procesal. Sin embargo, dice la ley, según las circunstancias, el juez puede decir, no voy a recibir a este testigo, si es menor de edad, o por ejemplo, si es la madre del demandado, porque se niega a prestar declaración por motivos fundados, a veces por cuestiones morales, a veces porque se sienten presionados, por muchas cosas. Pero si le dicen al juez, me ofrecieron como testigo de conocimiento de los otros, pero no puedo y no quiero, y el juez, dice la ley, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o de parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Por eso, atente, abogados, cuidado con estar ofreciendo testigos de este tipo, porque esto nos puede mandar a una sentencia desfavorable. Los testigos tienen que ser personas que tengan conocimiento de los hechos, por cuyos sentidos hayan pasado los hechos. O bien testigos referenciales que sean firmes, fuertes, buenos. Hay que saber lo que sabe el testigo. Hay que hablar con el testigo, conocerlo, conocer qué sabe. Porque todo nuestro interrogatorio va a estar dirigido a lo que el testigo sabe. Pero cuidado con estar ofreciendo parientes del otro, si sabemos que sí se niega, a lo mejor el juez dice, tiene razón, no voy a aceptar esta prueba y podríamos quedarnos sin una prueba fundamental. O sea, cuidado con la ingenuidad. Bueno, y acá tenemos entonces definitivamente el tema de la organización básica del Foro de Familia, que la fuimos diciendo durante todo este tiempo. Hablamos de juzgados de familia. Saben ustedes que en el año 2002, yo ingresé al Poder Judicial en el año 2002. Yo soy titular de una unidad funcional de defensa, soy defensora oficial del Poder Judicial hace 20 años. Y en ese año nacieron los tribunales de familia de Mar del Plata. Primero como tribunales de 3 jueces, y después, cuando nace el segundo tribunal, al poco tiempo, se transforman en 6 juzgados de familia. O sea que se disuelven los tribunales
eran de 3 jueces y cada uno de los jueces se queda con un juzgado. El juzgado está formado por el juez de familia. Hoy son todas mujeres las juezas de familia, no tenemos jueces varones. Hay secretarios, hay prosecretario o también llamado auxiliar letrado. Hay, por supuesto, personal administrativo. Hay un equipo técnico del que les hablé recién. Y es un grupo bastante numeroso. Trabajan con muy buena predisposición. Y no solo eso, sino que tienen muchísimas causas y mucha experiencia. Son grupos bastante unidos. O sea que es bueno litigar en el foro de familia. Las sentencias son excelentes. Bueno, ya les conté cómo es el procedimiento. Les dije que en aquellos el proceso sumario es, digamos, el que se utiliza en los juicios contenciosos, salvo en aquellos en los que, por supuesto, hay un proceso especial, como por ejemplo el caso de alimentos, que se rige por normas propias. Ya les conté que hay una etapa previa, y cuando no funciona, donde se trata de llegar a un acuerdo, cuando no funciona se pasa a la etapa de juicio, donde el juez resuelve finalmente, y aquí en esta etapa del juicio es donde tenemos la oralidad en la audiencia preliminar, donde se provee toda la prueba, se sanea la prueba, y también en la vista de causa, donde se produce la prueba. Frente al juez, los testigos, los peritos, los alegatos de las partes, que también son orales, y finalmente se dicta sentencia. Bueno, yo creo que hemos agotado prácticamente, acá tengo el programa, hemos agotado todos los puntos. Acá dice la participación de niños, niñas y adolescentes. Ya les hablé sobre la autonomía progresiva, es esta condición de las personas menores de edad. Nosotros no decimos que el niño, niña, adolescente son incapaces, como antes. Antes el binomio era capaz e incapaz, capacidad e incapacidad. Hoy no. Hoy los niños y los adolescentes tienen esto que se llama autonomía o capacidad progresiva. ¿Qué quiere decir? Que a medida que van creciendo en edad, pueden ejercer mucho más sus propios derechos sin necesidad de sus representantes. Van a ver ustedes que a los 13 años los niños son adolescentes, se transforman en adolescentes, de acuerdo a esta nomenclatura legal. Van a ver ustedes que a los 16 años hay muchas cosas que pueden hacer, pueden estar en juicio. A partir de los 13 años también pueden estar en juicio con el abogado del niño. El abogado del niño es una figura muy interesante que patrocina al niño, que debe escucharlo y debe hacer exactamente lo que el niño solicita y pide. También el programa les habla del rol del Ministerio Pupilar. Tenemos el asesor de incapaces que representa en forma promiscua. ¿Qué quiere decir promiscua? Sin diferenciación a las personas menores de edad y también a las personas que tienen capacidad restringida o que son incapaces. Miren, voy a hacer la diferencia, solo para contarles y cerramos acá la clase. ¿Qué diferencia hay entre una capacidad restringida y una incapacidad? Dijimos que la regla es la capacidad y la incapacidad es la excepción. Una persona es incapaz, dice la ley, cuando no se puede comunicar de ninguna manera, ni por ningún formato, ni expresarse. Por ejemplo, alguien que está en un estado de coma, alguien que está en una situación en la que no puede, no tiene discernimiento. A esta persona se le va a nombrar un curador para que lo represente. Pero para todas aquellas personas que tienen una disminución de su capacidad jurídica, que lo que van a tener es una capacidad restringida, se les nombran apoyos para que puedan ejercer sus derechos. ¿Se dan cuenta? El apoyo es una cosa, porque el apoyo no representa, pero sí puede un apoyo representar en determinadas situaciones. Por ejemplo, para firmar una escritura pública, para recibir una donación, podría ser, el juez autoriza en ese caso.
¿Alguna pregunta que quieran hacer? Creo que nunca hablé tanto en mi vida tan seguido. Bueno, ¿les ha servido esta clase, mis queridos? Les voy a Sí, tomar... profe, muy claro. Muy claro. Bueno, me alegro. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos que tomarles asistencia y a los que no vengan a clases, avísenles por favor que estamos tomando asistencia y que esto les puede traer un problema en el momento de rendir el examen, ¿sí? Avisen a sus compañeros. Les voy a Profesora, tomar... en mi caso soy Fernández Alexis, no Rocío Usada. Fernández Alexis. Sí. Bueno, Fernández Alexis, te estoy tomando asistencia. Magalí Carreras. Díganme, por favor, quiénes son, porque yo los tengo acá en el listado. Pizarro Iván. La Magalí Carreras. ¿Mm? Magalí, ya estás anotada. ¿A quién más tengo acá? Lucía Ortega. Lucía Ortega. ¿Quién más? Ailín Fratini, que es la primera que vino, pero no la vi aparecer nunca. ¿Dónde está Ailín? Ailín desapareció. Dejó plantadita ahí su fotito y se fue. ¿Dónde estás, Ailín? Bueno, Azul Ardiles está. Acá presente, profe. Ok. Y ahí Eker, Aileen puso en el chat que no tenía cámara. ¿cómo? Ahí está avisando a Aileen por el chat que no pone la cámara porque no tiene. ¿No tiene cámara, Ailín? Ahí está avisando eso en el chat. Ailín es la primera que apareció aquí en el... La primera que apareció, creo que vino como a las 6:15 de la tarde. Así que la tengo bien. Bueno, Eker, María Victoria. ¿Dónde está María Victoria? No está. Acá estoy. Justo estaba poniendo en el chat que a mí no sé por qué tampoco me funciona la cámara frontal, no sé. Bueno, Retrivi, ¿dónde está? Acá estoy tratando de activar la cámara ahí. No sé si anda. También tiene problema con la cámara todos hoy. Ahí está, ahí se ve. Traten de resolver el tema de la cámara, porque si no los veo, no los voy a poder poner que están presentes. Gustavo me ve. Martino, ¿dónde está Gustavo? Acá presente. Ignacio Navar, ¿también tiene problema con la cámara? Presente, no ¿Está sé si presente? aparezco ahí en la cámara. Bueno. Sí. Longo, ¿está Longo? ¿Jano? Ah, presente. Ajá, ¿dónde está? Acá. Jano Longo, bien. Aquí me falta Juan Cruz, ¿cuánto es? Simone Juan Cruz. ¿Cómo se escribe? M-O-N-E. S-I-M-O-N-E, sí. C-I. Simone. Simone, S-I-M-O-N-E. Perfecto, Simone, ahora entendí. Bueno, ¿me estoy olvidando de alguien más? A mí no me nombró, doctora. ¿De Nancy? A mí tampoco. ¿De Nancy Nancy? soy yo. Díaz Bruno. No había nombrado. ¿Díaz cuánto? Díaz Bruno. Díaz Bruno. No, sí, es el primero que escribí, Díaz Bruno. Sí, lo tengo. ¿A quién más le falta? Méndez Gabriel. Acá tengo la cámara rota, pero bueno, por lo menos me ve algo. ¿Dónde está Méndez? Ah, Méndez lo veo como si estuviera en Londres. Sí, está mal la cámara, pero por En lo menos medio de aprendí la para que me vea. nebulosa. ¿Méndez cuánto? Gabriel. Gabriel Méndez. Bueno, muy bien. ¿Me falta algún otro? Acá, profesora. De Nancy y Leonardo. Ya lo agregué. Y Matías Casado. Moritán Lorena. Moritán Lorena. Casado más? Matías. Casado Matías. Cabrera, Bien. Santiago. ¿Cómo? Cabrera, Santiago. Santiago Cabrera. Sí. Ya lo tengo.
Ya lo anoté. Bueno, yo tengo la lista y ahora la voy a, en la clase próxima voy a traer mi lista y les voy a tomar asistencia. ¿Mm? Así que bueno, yo tengo anotadas 38 personas inscritas. Acá no tengo 38 alumnos en clase, tengo solo 18. Así que díganle a los compañeros, por favor, que hay una resolución de la cátedra en virtud de la cual vamos a tomar lista. Y esto lo vamos a hacer valer en los exámenes. Así que les pido no falten, porque es una materia linda, les va a gustar, les va a servir, van a ampliar su conocimiento del derecho y me parece que está buenísimo. El derecho de familia les va a encantar. Y después seguimos con sus sesiones que les va a gustar el doble. Bueno, chicos, voy a subir esto al campus, así que ustedes tienen acceso a este Power apenas esté subido por Clarita. Doctora, ¿usted me puede dejar un mail? Le hago una consulta. La duración de este tipo de procesos de familia, porque justo comenzó a tomar asistencia. ¿La duración de qué? ¿Cuánto dura más o menos ahora que estamos en formato digital? ¿Duran un año, 2 años? Depende, no hay un plazo. No hay un plazo porque depende. Depende porque a veces empezamos con un problema o con un conflicto determinado y parece que ahí se termina y se puede, no sé, hay otras cosas que van apareciendo, hay personas que necesitan tratamiento psicológico, acreditarlo, aparecen cuestiones de violencia familiar que dilatan las cosas, depende mucho de muchas cosas. Hay cumplimientos, hay incumplimientos, a veces hay acuerdos. En la mitad del acuerdo nos venimos para atrás porque se producen incumplimientos de muchas cosas. Es un proceso que es como la vida misma, ¿saben? No es un proceso lineal. No es como, por ejemplo, un juicio ejecutivo donde estamos litigando porque hay un cheque sin fondo. No. Esto tiene que ver con la vida, con lo que pasa todos los días. Por ejemplo, venimos muy bien cumpliendo un régimen de comunicación paterno-filial y resulta que el niño va a la casa del padre el fin de semana y la nueva pareja del padre le pega, lo golpea y ejerce violencia familiar sobre él. Bueno, aquí vamos a tener una denuncia, y el proceso se mantiene a veces abierto porque hay nuevas situaciones que se van presentando. Por eso, no debiera ser un proceso extenso, porque si hay algo que tenemos presente, es un principio procesal con el que todos tenemos que estar comprometidos, que se llama principio de temporalidad del proceso. El proceso debe tener un tiempo y después soltar a las partes para que empiecen a vivir una vida sin dependencia del Poder Judicial. Pero a veces, por eso digo, no puedo decir cuál es un tiempo. Algunos terminan pronto. Las adopciones a veces se extienden un poco porque los progenitores biológicos son ausentes, tienen domicilios desconocidos. De pronto vemos que el último domicilio de la madre está en, no sé, en Ushuaia y hay que notificarla allá por edictos para convocarla al proceso. Eso lleva más tiempo, ¿me entienden? Tiene vicisitudes que a veces hacen que se alonguen los tiempos y los plazos sin que se pierda de vista el objetivo central, que es el objeto de la pretensión. Así que bueno, ha sido lindo estar con ustedes, espero que esto les sirva. Utilicen el Power, porque traté de poner en el Power hasta los artículos para que no tengan ningún tipo de problema y ustedes puedan ir articulando la norma con los fundamentos y con esto que hemos dado en clase. Bueno, que tengan una hermosa semana. ¿Le hago una consulta? Perdón, no sé si... Sí. Bueno, las clases estas que tenemos virtuales, ¿las van a subir al canal de YouTube del SED o dónde las podemos volver a ver? No tengo la menor idea. ¿A canal de YouTube? No sé. Nunca las hemos subido, me parece. ¿Algún manual que recomiende? Sí.
nosotros, a ver, tenemos el libro de Chechile, que es excelente, se los recomiendo porque es muy bueno. Está el libro de Herrera, Marisa Herrera, también de Derecho de Familia, también tenemos el libro de Zanoni, de Derecho de Familia. Cualquiera de esos me parece excelente. Excelente. ¿No importa la edición? Bueno, si usted utiliza una edición de 1944, le diría que ha cambiado el código, y los paradigmas. Así que la edición, por ejemplo, que usted me está hablando de alguna editorial o del año. No, del año, porque busqué y son todas del 2015 en adelante, creo. Ninguna del 2022 o 2020. ¿Está hablando de los libros? Sí, sí. Mire, en el año 2015 se puso en vigencia el Código Civil Comercial, así que a partir de ahí, lo que sea. Bueno, gracias. No sé si hay alguna obra nueva después de la pandemia, la verdad que no lo sé. Pero el libro de Chechile está muy actualizado. Está muy bien. Perdón. En biblioteca también hay un libro actualizado de Marisa Herrera. Yo lo utilicé, también está bastante actualizado. Perdón que no entendí nada. ¿Qué dice? En biblioteca hay un libro de Marisa Herrera, de familia, que también está bastante actualizado, creo que es la última actualización, que también está muy buena. Tiene varios tomos ahí, o sea, para poder sacarlos a los libros y usarlos. Está muy bueno el de Marisa Herrera. Ya. Bueno, los saludo. Hasta mañana. Hasta la semana que viene. Hasta luego.